Pensemos en esto por un momento. ¿Sabían que casi el 70% de lo que hacemos cada día es automático? Son hábitos, son conductas que nuestro sistema nervioso aprendió muchas veces sin que nos diéramos cuenta. Así que para tomar las riendas de verdad es clave entender la neurociencia detrás de todo esto, o sea, la biología de cómo se crean y cómo se rompen los hábitos. A ver, todos hemos escuchado una respuesta súper específica a esta pregunta. Se repite tanto que ya casi suena a ley. Pero, ¿qué es lo que dice la ciencia de verdad? Ajá, el famoso mito de los 21 días. Bueno, resulta que la investigación científica nos cuenta una historia muy diferente. Un estudio clave descubrió que, para el mismo hábito, a algunas personas les toma 18 días y a otras hasta 254. O sea, la variabilidad es enorme. Entonces, si contar los días en el calendario no es la respuesta, ¿cuál es? La clave es dejar de pelearnos con nuestra biología y empezar a usarla a nuestro favor. Se trata de entender los mecanismos neuronales que de hecho gobiernan nuestro comportamiento. El principal obstáculo, el verdadero villano a la hora de empezar cualquier hábito, tiene un nombre: fricción límbica. Y es esa sensación de resistencia interna que, seamos honestos, todos conocemos perfectamente. Piénsenlo así. La fricción límbica es como una barrera de energía que hay que atravesar para poder arrancar. Es esa lucha interna que sentimos cuando estamos o demasiado ansiosos como para concentrarnos o simplemente demasiado cansados como para mover un dedo. Básicamente es una energía de activación que se podría hasta medir. Mientras más fricción tenga una tarea, pues más energía mental y física se necesita, solo para dar ese primer y a veces dificilísimo primer paso. Y aquí está el punto más importante de todos. La habilidad para manejar ese estado interno, para bajar esa energía de activación, es mucho más decisiva que la pura fuerza de voluntad o que andar tachando días en un calendario. Es la primera batalla que hay que ganar. Pero bueno, no todo es una lucha, ¿eh? Por suerte, el cerebro tiene su propio mecanismo para hacer las cosas automáticas, y es increíblemente poderoso. Se le conoce como horquillado de tareas, o task bracketing. Y aquí viene un detalle fascinante, uno que no es nada obvio. Para nuestro cerebro, el hábito no es solo la acción en sí. El cerebro aprende a anticipar cuándo va a empezar, y también a registrar cuándo termina. O sea, el contexto es casi tan importante como la conducta misma. Si nos ponemos técnicos, el horquillado de tareas es cuando unas neuronas, en una zona llamada ganglios basales, se disparan justo al principio y justo al final de un comportamiento. Es como si crearan unos paréntesis neuronales que encierran la acción. El objetivo es que ese horquillado sea tan fuerte que el hábito se vuelva automático y ya no dependa del contexto. El mejor ejemplo es lavarse los dientes. La mayoría lo hacemos sin pensar, sin importar si dormimos mal, si estamos de viaje. Eso es un horquillado de tareas bien fuerte. Bueno, suena genial, pero ¿cómo construimos ese horquillado a propósito? La respuesta está en programar los hábitos no según el reloj, sino alineándolos con los estados neuroquímicos naturales de nuestro cuerpo a lo largo del día. Podemos dividir el día en 3 fases. La fase 1, las primeras 8 horas después de despertar, es cuando la dopamina y la norepinefrina, que son los químicos de la acción y el enfoque, están a tope. Este es el momento perfecto para esos hábitos que nos cuestan un montón. Luego, en la fase 2, aumenta la serotonina, que nos calma, ideal para hábitos más sencillos. Y la fase 3 es para descansar, que es cuando el cerebro consolida todo lo aprendido. La estrategia es simple, pero de verdad muy poderosa. Poner esas tareas más difíciles, las que más resistencia nos generan, en esa ventana de la mañana. Es como subirse a una ola de energía biológica para superar la resistencia. Y hacerlo una y otra vez es la forma más efectiva de grabar esos paréntesis neuronales. Ya hablamos de cómo construir hábitos buenos. Pero, ¿qué hay de los que queremos eliminar? Hay una técnica súper interesante y un poco contraintuitiva para lograrlo. Aquí está la clave. Intentar prevenir un mal hábito es increíblemente difícil. La verdadera oportunidad para cambiarlo aparece justo en el momento después de que ya lo hicimos. Suena raro, pero tiene todo el sentido del mundo. Miren qué simple es el proceso. En el momento en que nos damos cuenta de que caímos en el mal hábito, como revisar el teléfono sin razón, en lugar de culparnos, inmediatamente después hacemos un hábito positivo y fácil. Puede ser tomar un trago de agua, hacer 2 respiraciones profundas, lo que sea. Lo que pasa en el cerebro es genial. Estamos básicamente secuestrando el circuito neuronal que se acaba de activar para el mal hábito y empezando a asociarlo con una acción positiva. Con el tiempo, el cerebro reescribe el guión.
El patrón viejo se debilita y el nuevo se fortalece. Muy bien, hemos cubierto bastante terreno, ¿no? Desde la resistencia interna hasta reconfigurar circuitos en el cerebro. Vamos a resumir los puntos más importantes para que todo esto empiece a ser automático. En resumen, primero, olvidémonos del tiempo y enfoquémonos en el proceso. Segundo, seamos conscientes de cuál es nuestra fricción límbica. Tercero, alineemos los hábitos más difíciles con nuestra energía de la mañana. Y cuarto, para romper un mal hábito, peguémosle un buen hábito justo después. Porque al final del día, ese es el gran objetivo, la automaticidad. Llegar a ese punto en el que el comportamiento que queremos ya no requiere un esfuerzo consciente enorme. Simplemente pasa. Y eso nos libera un montón de energía mental para otras cosas. Y para cerrar, una pregunta para que quede resonando. No se trata de cambiarlo todo de un día para otro. Se trata de elegir una sola cosa. ¿Cuál es ese hábito difícil que, si se alinea con la biología, podría por fin empezar a volverse automático?